Buenos días, espero que estén muy bien todos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Bendiciones y un saludo grande a las personas que tal vez están pasando procesos en los hospitales, personas que están tal vez en casa, personas que tal vez también están ahí privados de libertad, a los jóvenes que están ahí en algún cename por ahí. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Bien, en esta hora vamos a predicar una palabra que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 15 en adelante. ¿Ya? Vamos a leer la palabra hasta donde más dé del versículo 15 en adelante y vamos a darle lectura. Vamos a darle una, ¿cómo lo explico? A ver. Vamos a darle un desarrollo a esa palabra por lo que acontece hoy en día en la tierra. Amén. Así que Dios les bendiga mucho. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios eterno y buen Salvador, ante su divina presencia me presento en este día, que usted me da de vida y salud. Padre amado, te pido sabiduría, entendimiento y conocimiento en su palabra que se va a entregar en esta hora, Padre. Sé que hay silencio, sé que no hay alabanza de fondo o instrumentación de fondo, pero vamos a hablar de tu palabra, que es lo más importante. Vamos a cenar o tomar desayuno contigo en este día. La mesa está servida y solamente hay que cenarla. Te pido, Padre Celestial, Rey de la Gloria, por cada persona que está en cada hospital, por cada persona que esté pasando una dificultad, una lucha, un proceso en cada hogar, en cada trabajo, o está privado de libertad. Y te pido por aquellos jóvenes que están en un cename, o tal vez durmiendo debajo de un puente, por aquellas personas que están ahí viviendo en las calles, Señor Jesús amado. Te pido por todo, por todo. Y te pido sabiduría, entendimiento y conocimiento en su palabra que se va a entregar en esta hora. Acorázame, cúbreme en tu sangre, bendita poderosa, Padre amado. Y todo esto se lo pido y se lo ruego en su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, como lo mencionaba anteriormente, la palabra de Dios se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 15 en adelante. Y le vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Para que puedan entender, no estoy en el hogar, estoy en una pensión por acá, por el trabajo, amén. Pero hacemos lo necesario para poder buscar de nuestro Dios de una o de otra manera. Sé que he estado un poquito alejado de la red social, pero eso quiere decir que no estoy alejado de Dios. Amén. Y dice así, palabra que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero pero no el hacerlo. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago. Yo sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Y qué? ¿Y qué me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros? Miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Una palabra fuerte, una palabra que da mucho que pensar. Amén. Y bien, como hoy en día se puede ver a través de las redes sociales y fuera y dentro de las iglesias que estamos viviendo en los últimos tiempos, la realidad de las cosas, que la palabra de Dios está más que clara. No hay palabra de Dios que sea incorrecta a la vida que vivimos hoy en día. Amén. Sino que tenemos el privilegio de escudriñar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios hoy en día vivimos en los caminos de Él. Aquellos que somos evangélicos, aquellos que no creemos en lo material, aquellos que no lo dejamos llevar por lo visual, sino que lo dejamos llevar por el Espíritu, por lo espiritual. Amén. Y dice así, Romanos capítulo 7, versículo 15. ¿Por qué lo que hago no lo entiendo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Nos quedamos en el versículo 17. Aquí voy en dirección a aquellas personas que dicen, yo creo en Dios, yo creo que Dios murió en la cruz, y se quedan ahí. Hay personas que también dicen que Dios perdonó todos nuestros pecados y no hay de qué arrepentirse. Si llego a morir, me voy a ir con Dios, aunque vaya o no vaya a la iglesia, aunque vaya a una iglesia católica, aunque vaya a una iglesia mormona, o aunque vaya a una iglesia de Testigos de Jehová o a otra religión, que hay varias religiones cristianas, como le llaman algunos. Pero déjame decirte, querida alma, que la verdadera religión es el Evangelio. Dios es grande y maravilloso sobre todas las cosas. Yo reconozco con mi vida, con la vida que Él me ha dado y me seguirá dando si es su voluntad, que yo sin Él no soy nada. Que no somos nada sin Él. El otro día hablaba con un joven y yo le decía que que la verdadera religión y la mejor vida en esta tierra es Dios, y que la verdadera religión es el Evangelio. Y le explicaba a él, y yo le decía, no es por estar en contra de las demás religiones o en contra del pensar de otras personas, sino que yo a través de los años, a través del tiempo, en los caminos de Dios, a través de su palabra, me he ido dando cuenta cuál es la verdadera religión. Y doy gracias a Dios porque estoy dentro de su evangelio, dentro de sus caminos. El cristianismo no tiene nada que ver con el evangelio, con el caminar en los caminos de Dios, porque el cristianismo se refiere a varias religiones. Amén. Y le explicaba al joven, yo le decía, ¿cómo a Dios, o cómo va a ser de Dios una iglesia católica? Vamos a poner la iglesia católica primero, la religión católica. Y sé que a muchos les duele esto cuando no se comenta estos temas, porque son temas delicados y hay que tratarlo con delicadeza. Yo le decía al joven, ¿cómo a Dios le va a agradar una iglesia católica? O la religión católica. Si la iglesia católica dice,
que Jesucristo fue crucificado en la cruz, que Jesucristo murió. Amén. Y no sé qué más allá. ¿Para qué voy a añadirle más cosas, cierto? Pero también le quiero decir en esta hora que a Dios no le agrada que una persona busque una religión a donde se acomode a sus pecados. Un poquito fuerte lo que estoy diciendo, ¿cierto? A Dios no le va a gustar que tú vayas a una iglesia católica en donde se acomode a tus pecados. A Dios no le va a gustar que tú vayas a una iglesia mormona a donde esa iglesia o esa religión se acomode a tus pecados. A Dios no le va a gustar y no le va a agradar de que tú vayas a una iglesia de Testigos de Jehová en donde esa iglesia de Testigos de Jehová se acomode a tus pecados. ¿Y por qué digo todo esto? No quiero profundizar en esas religiones porque no me compite y no me interesa competir contra ellas. Soy un poco detallista en lo que estoy diciendo. Primeramente, a Dios no le gusta la Iglesia Católica. ¿Y por qué lo digo? Tal vez dirán, este está loco, ¿qué está hablando? Déjame decirte que la religión católica se apega en algunas partes a la palabra de Dios y en otras partes que no le conviene se aleja de la palabra de Dios. Pongámosle un ejemplo. Aquí hay una persona católica. Me gusta poner los ejemplos para que se pueda entender mejor. Aquí hay una persona católica. Pero la iglesia católica a ti no te dice que es malo fumar. La iglesia católica a ti no te dice que el verdadero hijo de Dios o la verdadera hija de Dios no debe tener malos pensamientos en su mente. La iglesia católica a ti no te dice que la palabra de Dios dice que Dios odia y aborrece la idolatría, los ídolos. Una Virgen María ahí como una figura esa, a Jesucristo crucificado en una cruz. Eso ya pasó. Esos son años antiguos de los cuales ya pasaron y hoy en día estamos viviendo otros tiempos. Otros tiempos. Y déjame decirte, querida alma, que Dios no va a tener una iglesia o a Dios no le va a agradar una iglesia en donde no se apega a su palabra. Y déjame decirte que los mormones y los testigos de Jehová y la religión católica no son de Dios. No voy a profundizar, sé más cosas, he escudriñado más cosas sobre esa iglesia, pero no quiero profundizar en aquellas religiones, sino que quiero ser un poco más real, más detallista. Y déjame decirte que la verdadera religión, y la voy a dejar bien en alta en el nombre de Jesucristo, es el Evangelio. Y tal vez tú te preguntas, ¿sí, por qué te defiende tanto el Evangelio? ¿Por qué le gusta hablar tanto del Evangelio? Y lo hablo por esto. Jesucristo vino a la tierra, o sea, Dios envió. Empecemos un poquito del principio, lo voy a hacerlo un poquito corto. Dios, a través de su Espíritu Santo, bendijo a María Magdalena, la cual tuvo un bebé. Y ese bebé iba a ser la salvación del mundo. Amén. Y ese bebé nació y por nombre llevaba Jesucristo o yo soy el que soy. Amén. ¿Y qué es lo que sucede con esto? ¿Qué es lo que sucede con esto, querida alma? Hoy en día la gente se queda en el catolicismo porque se dejan llevar en eso. ¿Ya? Pero el Evangelio tiene otro pensar. Tiene otra forma de actuar. Tiene otra forma de corregir a las personas. Y es a través de la palabra. De recibir
el Antiguo y el Nuevo Testamento y hacer lo que dice la palabra de Dios. Lo que conviene, lo que es bueno para nosotros. Amén. Y María Magdalena tuvo aquel bebé, que por nombre llevaba su nombre Jesucristo. Y creció, y estuvo Jesucristo aquí en la tierra haciendo milagros, prodigios, maravillas aquí en la tierra, hasta los 33 años. Amén. Y fue crucificado, como todos conocemos la historia de Dios. O sea, como todos conocemos la historia de Jesucristo, que fue crucificado en la cruz. Fue azotado. Le dieron de beber hiel con vinagre. Levantaron falsas calumnias contra él. Le decían, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. O pídele a tu Padre que te salve. Y Jesucristo, ¿sabes lo que dijo en aquel entonces? Sus últimas palabras le dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que ellos hacen. No saben lo que ellos hacen. Y déjame decirte, querida alma, que hoy en día la gente está viviendo en ese sentido. No saben lo que hacen. La verdadera religión es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el verdadero Hijo de Dios no consume droga. El verdadero Hijo de Dios no consume cigarro, no consume alcohol, no anda en fornicación, no anda en adulterio, no mira a la mujer de su prójimo, o la mujer no mira a los hombres de su prójimo, no odian, no aborrecen. La palabra de Dios lo dice y lo enseña que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos. Es uno de los mayores mandamientos. O también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí quiero yo llegar con esto, querida alma. Que si yo me quiero salvar, que si yo quiero y creo en aquello que es espiritualmente aquí en la tierra, quiero que tú creas. El Evangelio es la religión que más se apega a la palabra de Dios. ¿Por qué? Vamos a saber ahora. El Evangelio, las personas que somos evangélicas, creemos en aquello que no se puede ver, creemos en aquello que no se puede tocar, pero sí se puede sentir aquí, en nuestro corazón. Dios es grande y maravilloso en gran manera, que lo hizo entender que era necesario que Jesucristo diera su vida por nosotros o por las personas de antes en esta tierra. Amén. Y no podemos olvidarlo, que Dios hizo milagros, hizo prodigios. ¿Para qué lo voy a mencionar? Hizo sanidades. Levantó a Lázaro de la tumba. Dio visiones. Resucitó a una niña que supuestamente estaba muerta. Y se burlaban de él. Y él decía que solamente la niña dormía. Y luego de todo esto, déjame decirte que me deja claro que el Evangelio es lo que más se asemeja al caminar en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio o Dios te habla a través de lo espiritual y te hace entender que es malo consumir droga, te hace entender que es malo consumir alcohol, te hace entender que es malo fornicar, es malo adulterar, es malo decir grosería, o es malo tener malos pensamientos, tener odio, ira, engaño, celo, envidia o rencor, o ser orgulloso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, nos dice que todo eso viene del enemigo. Y aquí, como dice en el versículo 17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Y sabes quién es el pecado? ¿Sabes quién es el pecado? Es el enemigo. El enemigo hoy en día es tan astuto
que hace creerle a la gente que consumir droga está bien, hasta que esa gente se pierde. El enemigo te hace entender que consumir alcohol o tener problemas en tu vida matrimoniales con tus hijos o los hijos con los padres está bien. Es una vida normal. Pero Dios te dice en esta hora que eso no está bien. Somos carne, fallamos, pecamos de una y de otra manera. Pero estamos en un camino, aquellos que hemos tomado la decisión de creer en aquello que no se puede ver, que no se puede tocar, pero sí se puede sentir a través de su palabra, a través de su alabanza, de sus coritos, de trabajar en su obra, la presencia del Espíritu Santo. Podemos entender que estamos en un camino de perfección para la otra vida. ¡Wow! ¿Qué está diciendo este? Si de esta vida no hay otra, dicen algunos por ahí, ¿cierto? Por eso, dale nomás si de esta vida no hay otra, dicen algunos nomás, por ahí, ¿cierto? Pero déjame decirte, querida alma, que para aquellas personas que no son convertidas a los caminos de Dios va esta palabra. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hay personas que desean conocer a Jesucristo. Hay personas que tal vez desean de conocer lo que yo hablo. O compran una Biblia y la escudriñan. Pero solamente tienen el interés. Solamente tienen la intención. Aleluya, gloria a Dios. Santo Rey de Gloria, corázame, cúbreme en tu sangre, Padre. Solamente tienen el interés y la intención de conocer a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? No dan el paso verdadero. No nace de ello la sinceridad, la humildad, la sencillez de decir, ya voy a dejar de hacer esto, o voy a acercarme a un lugar de adoración, a una religión evangélica, en donde se manifieste el Espíritu Santo y poder pedirle perdón. Hay mucha gente que hoy en día se está perdiendo en esta tierra. Hay mucha gente que hoy en día se deja llevar por el pecado. Hay mucha gente que tal vez no quiere entrar dentro del Evangelio porque dicen, no, prefiero ir ir a otra religión o creer en otras cosas en donde no me prohíban que no puedo tomar, que no puedo consumir droga, que no puedo dejar no puedo dejar la fornicación, que no puedo dejar el adulterio, que no puedo dejar de pensar mal, el odio, la ira, el engaño, la falsedad, la mentira, el orgullo, la envidia. Y por eso hay tantas personas que son católicos porque les conviene hacer lo que ellos quieren hacer. Hay tantas personas que tal vez son mormones porque ahí no le prohíben lo malo. Hay tantas cosas que son testigos de Jehová porque ahí no le prohíben lo malo. Y en el catolicismo también no le prohíben lo malo. Y dime tú, ¿de qué forma hoy en día vivimos? ¿De qué forma hoy en día está viviendo la humanidad? Me ha tocado en ocasiones conversar con personas en las cuales la realidad de las cosas a la vez me da pena o tristeza de las cosas que viven. Pero yo siempre tomando la iniciativa, diciéndole que busquen una iglesia evangélica, diciéndole que ya no se dejen llevar por los malos pensamientos, por las dudas, por la dureza, por el orgullo, por la envidia, por el celo, por el odio, por la mentira, de que yo soy más malo que este, o de que yo puedo tener tantas mujeres y no me voy a comprometer con nadie, o las mujeres que yo puedo tener tantos hombres y no me voy a comprometer con nadie. Hay mujeres por ahí que les gusta destruir matrimonios, como hombres también que les gusta destruir matrimonios. Hay hombres y mujeres que les gusta andar metidos en los vicios de la drogadicción, en el alcoholismo, y se pierden la realidad de las cosas. Hay tanta gente que anda así hoy en día que han perdido la vida en sus vicios, en los pecados, en las adicciones de Satanás. Pero déjame decirte, querida alma, que Dios no te va a juzgar por una falla que tú tengas en tu vida.
o por miles de fallas que tú tienes en tu vida. Dios solamente ve en ti lo que Él puede hacer en ti desde el momento de que tú das el paso de conocerle a Él en espíritu y en verdad. Y yo sé que en mí, como dice la palabra de Dios, versículo 18, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo, ¿se entiende? Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántas personas andan por ahí hoy en día al querer hacer el bien? Tal vez quieren hacer el bien fuera del Evangelio, fuera de los caminos de Dios, pero no les funciona. Porque tarde o temprano el enemigo lo hace caer en la infidelidad, en el orgullo, en el odio, en la ira, en el engaño, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Y no hacen el bien. El enemigo hoy en día tiene tan atrapado a la gente que no importa si la gente es rica, es millonaria, es pobre, tiene negocio, no tiene negocio, si tiene un trabajo particular, si tiene un trabajo laboral, si tiene, no sé, la mejor casa o el mejor local comercial, no. O si no tiene local comercial, si no tiene casa, si vive en la calle o no vive en la calle. Al enemigo le da igual. El enemigo no respeta. El enemigo ataca. ¿Y dónde ataca? En donde sabe que te puede doler. Y ataca aquí y en el corazón. Y para eso está Dios. Para cambiar tus pensamientos, para cambiar tu corazón y hacerte una nueva criatura en el Evangelio. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Se entiende? Clarita la palabra de Dios. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que hago? ¿Cuánta gente hoy en día por ahí anda jugando a ser el bueno y hacen lo malo? ¿Cuántos matrimonios por ahí andan hoy en día haciendo las cosas bien dentro del matrimonio? O pensar hacer las cosas bien dentro del matrimonio, pero se le da una oportunidad con otra persona y las mantienen de amante, o la cambian por su esposa, o la cambian por su esposo, y dejan a sus hijos, dejan hogar, dejan toda una familia que en un momento quisieron construir, dejan toda una familia que en un momento creció por amor, y se alejan. Se alejan. ¿Por qué? Como dicen por ahí, por la calentura, dicen por ahí, ¿cierto? Suena más o menos mala esa palabra, pero no es una palabra mala, sino que la realidad de las cosas que hoy en día se vive. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Lamentablemente, hoy en día la gente prefiere creer en sí mismo. ¿Se entiende? Lamentablemente hoy en día la gente se dejan creer en sí mismo. Por ahí dice la palabra de Dios que hubo un apóstol que decía que el peor enemigo somos nosotros mismos. Y ese apóstol tuvo que luchar con él mismo para poder vencerse. Para poder sacar tal vez los pensamientos de la fornicación. Para poder sacar tal vez
los pensamientos del adulterio, los pensamientos de la drogadicción, del alcoholismo, de que, de que el enemigo quiere que haga esto, pero yo no lo quiero hacer. Aleluya. No lo quiero hacer. Y ese apóstol declara a través de la palabra de Dios que tuvo que vencerse a sí mismo, tuvo que luchar a sí mismo. Y así tenemos que ser nosotros hoy en día. En el Evangelio, aparte de recibir una transformación o perdón de parte de Dios, o una sanidad o una restauración de parte de Dios, tenemos que luchar a diario con nosotros mismos. Porque el enemigo anda buscando por dónde atacar. Yo en un momento y en delante hablaba en la oración, hablaba con Dios y le decía, ¿por qué? ¿Por qué le decía yo? ¿Por qué trato de mantenerme en la oración y me alejo? ¿Por qué sé lo que me conviene y no lo hago? ¿Se entiende? Yo soy una persona creyente en los caminos de Dios. He recibido sanidad espiritual por parte de Dios. He recibido transformación espiritual por parte de Dios. Y a veces, como personas, somos carne, fallamos. Pero no es que le fallemos al matrimonio, no es que le fallemos a nuestros hijos, no es que le fallemos en el trabajo, no es que fallemos en nuestras cosas, sino que lo fallamos en nosotros mismos. Hay pensamientos que salen de aquí o que salen de aquí hacia nosotros mismos y los quieren consumir o lo quieren llevar a hacer lo malo. Y yo en un momento le digo a Dios, pero Dios, ¿por qué vienen estos pensamientos a mí? Si yo cuando no estaba en tu camino, estaba alejado de tu presencia, no quería, no estaba en tu camino, no quería nada contigo y no me venían esos pensamientos, ¿por qué ahora me llegan esos pensamientos? Y ¿sabes qué? La palabra me respondía, que el enemigo ataca en donde él piensa que nosotros podemos hacer. Y hoy en día el enemigo no ataca a la persona que está fuera del Evangelio. Hoy en día el enemigo no ataca a la persona que está en una iglesia católica. Hoy en día el enemigo no ataca a la persona que está en una iglesia de testigos de Jehová o mormones o otras creencias que no sea el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque toda esa gente está haciendo la voluntad de Satanás. Está haciendo la voluntad del enemigo y el enemigo los tiene ahí atrapados, los tiene acercados, encadenados, cegados, de que le hace entender y creer que esa es la verdadera religión. Que eso es la verdadera religión. Estamos entendidos que los católicos encontraron los pergaminos de la escritura de Dios, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tuvieron el privilegio, tuvieron la oportunidad de la religión católica encontrar los pergaminos de la escritura de Dios sobre la tabla de los 10 mandamientos y así cosas. Pero solamente tuvieron la oportunidad, el privilegio. Pero la verdadera palabra es el Antiguo y el Nuevo Testamento de Reina Valera 1960 actualizada. Y la verdadera religión es el Evangelio. Y no me voy a cansar. No me voy a cansar hasta poder llegar a más personas, a más vidas y hacerle entender que sin Jesucristo no somos nada. Y al final del versículo voy a decir por qué el Evangelio es la verdadera religión. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién los librará del muerto del cuerpo corporal que va a morir en algún momento? Nosotros sabemos el día, el año, la fecha, la hora en que nacemos, que salimos del vientre de nuestra mamá, ¿cierto? Pero no sabemos el día, la hora y el año en el cual vamos a morir o en dónde vamos a morir. Eso solamente lo sabe Dios. Pero la gente hoy en día se deja llevar tanto por sus pensamientos y que no quieren creer en Dios, que no buscan a Dios, que quieren y están tan ocupados que dicen, no, yo no tengo tiempo para buscar a Dios. Yo tengo que hacer mis cosas. Tengo que producir lo que pienso.
Y ahí ve la persona en qué gasta su vida, en qué malgasta su vida. Yo siempre digo, mi vida yo la comparto con mi familia, con mis hijos, con mi compañera, con el trabajo laboral y con Dios, con nadie más, con nadie más. Y también otra parte de mi vida se comparte en predicar la palabra de Dios, en llegar a personas que están necesitadas, en llegar a personas que, que prefieren leer otros libros y no leen la palabra de Dios, en llegar a personas que prefieren andar en otras cosas que llegar al Evangelio. Y el último versículo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Está como confuso la palabra de Dios hoy en día, ¿cierto? O sea, hoy, en este momento está media confusa la palabra de Dios, pero lo voy a darle lectura al último versículo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí lo vamos a centrar un poquito. A veces que hay personas que no les gusta escuchar esto, ¿no? El último versículo está un poquito complicado de entregarlo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Como lo mencionaba anteriormente, somos carne, somos humanos y pecamos de diferentes maneras. Incluso la palabra de Dios dice por ahí que nosotros pecamos hasta con el mirar. Hasta con el mirar pecamos. Pero con la diferencia que cuando nosotros estamos dentro del Evangelio, estamos en un camino de perfección. ¿Y por qué te digo que la mejor ley, que la mejor religión es el Evangelio? Es porque a través de la palabra y a través del Evangelio podemos entender que Jesucristo murió en la cruz, fue crucificado en la cruz por cada uno de nosotros, como dicen por ahí, ¿cierto? Pero yo pienso que Jesucristo perdonó los pecados de todas aquellas personas de aquella época, de aquel entonces, amén, de aquel año. Aunque un pastor me venga a decir de que, o alguien me diga, ¿sabe qué, hermano Jehová, usted está equivocado? Que Jesucristo perdonó los pecados de aquel entonces, de aquel año. Déjame decirte, querida alma, que todo lo que yo he tratado de entender del Evangelio, de los caminos de Dios, Jesucristo vino a la tierra, hizo milagro, hizo prodigio, fue crucificado en la cruz y le dijo a su Padre, Dios Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces Jesucristo, Dios en aquel entonces perdonó a los que estaban allí, en aquella vida, en aquel entonces. Perdonó incluso a los soldados que se burlaron de Dios, de Jesucristo, que se burlaron de Dios también, que lo azotaron, que fue crucificado, lo hicieron cargar una cruz. Está todo bien, ¿cierto? Pero yo sé, y el Evangelio lo hace entender, que Jesucristo resucitó al tercer día. Y le dijo a los 12 apóstoles, ¿qué le dijo a los 12 apóstoles? Y aquí van a entender y van a comprender que la verdadera religión es el Evangelio, es porque la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo resucitó al tercer día, se reunió con los 12 apóstoles y con aquellos que estuvieron en aquel entonces, y le dijo a cada uno de ellos, le dijo, ir por el mundo y predicar mi Evangelio, mi palabra a toda criatura, para que sean convertidos, restaurados y sanados. O sea, ¿a qué los conlleva hoy en día? Jesucristo en aquel entonces entregó ese mandato a todos los apóstoles, como dice la palabra de Dios, y se fue de esta tierra
pero se fue corporalmente. Corporalmente, ¿se entiende? Su cuerpo corporal quedó aquí en la tierra y descendió al cielo, a donde su Padre Dios. Y aquí pasamos al tema del Evangelio, porque yo le digo que el Evangelio es la verdadera religión de Dios, es porque hoy en día la palabra de Dios nos enseña, y desde hace mucho tiempo, años atrás, nos enseña que nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos que perdonar. Acercarse a una iglesia evangélica en donde se manifieste el Espíritu Santo, porque yo siempre digo acercarse a una iglesia evangélica en donde se manifieste el Espíritu Santo, porque hoy en día igual, así como hay iglesias que, que ciega a la gente de religiones, como la que acababa de mencionar anteriormente, que ciega a la gente. Así también hay iglesias evangélicas que hay falsos pastores, que hay falsas pastoras, que ciegan a la gente a través de la palabra de Dios para poder quitarle el diezmo, para poder quitarle dinero. Y, y, y pongamos todo en una balanza. Va a llegar el día y la hora en la cual Dios va a poner todo en una balanza. Y se entiende que mucha gente discute o discute mucho sobre el diezmo. ¿Y saben cuál es el verdadero diezmo? La palabra de Dios dice que en aquellos tiempos, ¿a qué se le llamaba diezmo? En aquellos tiempos, la gente, la familia que ofrecía diezmo, era la gente que iba de una ciudad a otra. Pero podemos entender que en aquellos tiempos no habían autos, no había motos, no habían aviones, no habían helicópteros, no habían vehículos para trasladarse de un lugar a otro, sino que habían caballos, carrozas y todas esas cosas, ¿cierto? Pero a veces la ciudad quedaba muy lejos. Pongámosle un ejemplo, ya yo estoy en una ciudad tanto y para entregar yo el diezmo tengo que ir a tal ciudad o a tal país, pongámosle un ejemplo, y llegar allá me demoro como 3 4 días, ¿ya? Pero yo sé el diezmo que yo llevo, porque el diezmo no lo habla sobre dinero, ¿no? ¿Ya? Para que la gente pueda entender. El diezmo se trata sobre cosas que eran alimentos. Ahora se puede entender. Que eran, esas familias preparaban los alimentos, preparaban ese diezmo para poderla llevar a otro lugar necesitado. Amén. Pero esa familia, como veía, que ese alimento, dentro de los 3 o 4 días de viaje que tenían a pies, o con las mulas, o con los camellos, o con los caballos, ese alimento se iba a echar a perder durante el camino. ¿Y qué es lo que hacía esa familia? Iba y vendían esos alimentos y lo convertían en dinero. Y ahí viajaban tranquilamente, llevaban alimentos para ellos abastecerse, agua, alimentación para abastecerse esos 3 o 4 días que tenían que llegar a aquella ciudad, y entregaban el diezmo, que era el dinero. Pero en ninguna parte de la palabra sale que tú tenés que dar el 25% de tu diezmo, que tú tenés que dar el 40% de tu diezmo o el 30% de tu sueldo, como dicen por ahí, ¿cierto? No lo hablan. Y por eso yo hoy en día voy a una iglesia humilde, sencilla, que se encuentra en Violeta Parra, ¿ya? En el sector Violeta Parra la iglesia se llama Cristiana Apostólica, y me gusta ese lugar de adoración. ¿Sabes por qué? Porque el pastor de aquella iglesia, yo no soy pastor, yo solamente soy un mensajero de Dios. Y no quiero llegar a ser pastor porque me gusta más entregar la palabra y me gusta ser mensajero de Dios, evangelizar su palabra, que me llena el corazón de la presencia de Dios. Y me gusta esa iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque es una iglesia sencilla. Es una iglesia en donde no se tapa, en donde no se oculta nada, en donde se alaba a Dios con sinceridad, con humildad, con sencillez. Y son pocas las iglesias, son pocos
Son pocos los lugares de adoraciones que quedan hoy en día así como aquel lugar que yo voy de adoración. Me queda un poquito lejos, tengo que trasladarme ahí en el vehículo, pero para adorar a Dios no importa si la iglesia te queda a 20 minutos, a 15 minutos, o a 30 minutos, o una hora, media hora. Porque antes cuando no era uno convertido, ¿qué es lo que hacía? O una persona que no es convertida, ¿qué es lo que hace? La invitaron a un casamiento, a una fiesta, a tal parte. Y no le importa si esa fiesta dura 3, o sea, si está a distancia 3, 4 horas de donde vive, va a llegar igual. El buscar a Dios hoy en día es no importar la distancia para buscarlo, para buscar de Él. Sino lo que importa es el verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué digo yo que la verdadera religión es el Evangelio? Es porque hoy en día, aparte de la palabra de Dios, Dios está actuando de otra forma en las personas. ¿Y cuál es la otra forma? La palabra de Dios nos dice, nos enseña que hay 12 dones, que son como de 12, o sea, son como de 9 a 12 dones, no recuerdo bien. Y está el don de revelación, está el don de sabiduría, está el don de discernir, está el don de ser maestro de la palabra, está el don de ser tomado por el Espíritu Santo, está el don de profecía, está el don de sanidad, y así hay varios dones más. ¿Y cómo actúa Dios o cómo entrega los dones en aquellas personas? Pongámosle un ejemplo. Yo soy una persona que miro a Dios sobre todas las cosas y busco de Él de una y de otra manera, y llevo años, tal vez llevo 15, 20 años, ¿ya? Y Dios ve en mí que yo he sido sincero, que he sido, no oculto nada, porque para Dios no hay nada oculto ante sus ojos, y eso tenemos que... Nada ni nadie se puede ocultar de los ojos de Dios. Dios te va a verte en todo lugar, en todo momento, incluso hasta en estos momentos en donde tú estás y lo que tú estás haciendo y lo que tú estás pensando. Así es Dios con nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo soy un instrumento de Dios. Dios ve en mí el carácter que Él ha formado en mí. Y va a decir, tal vez va a decir, yo a mi hijo le voy a dar un don de sanidad porque le gusta. Siento en mi hijo y lo veo en él que va a ser un buen instrumento en mis manos. Pero a través de la sanidad. Ya. Dios habla a través de otro instrumento, de otro atalaya, de otra persona que es tomada por Dios y viene a mi vida y me entrega ese don. ¿Y yo qué tengo que hacer para que ese don de sanidad funcione en mí? ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que ayunar, oración y palabra, y olvidarme de la alimentación del cuerpo corporal. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios ve que yo estoy ayunando, que estoy concentrado en el don que Él me dio. Y viene una persona X, pongámosle un ejemplo, viene una persona X recién llegando a una iglesia. Y pongámosle a un límite extremo, viene con una enfermedad de cáncer al estómago, cáncer a la boca, cáncer a la sangre, no sé lo que sea. O viene con un problema matrimonial. O viene con un problema de adicción a la droga y quiere dejar de hacer todo eso, pero esa persona sola o solo no puede, y se dio cuenta que en Dios está la respuesta. Amén. Y entra esa persona y yo voy a esa persona y le hago imposición de mano. Es cuando esa persona se arrodilla y yo pongo mis manos sobre su mollera y la empiezo a ungir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y empiezo a decirle, estoy poniendo ejemplo, amén, y empiezo a decirle, Padre amado, yo no conozco la necesidad con la cual esta persona se ha acercado a este lugar y no soy quien para juzgar a esta persona. Padre celestial, Rey de gloria, perdona a esta persona, perdona a tu hijo, perdona a tu hija. Y de repente mientras estoy en eso, ¡pum!, viene el Espíritu Santo y me toma por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le empieza a hablar a esa persona a través de mí, para que se pueda entender, amén.
el Espíritu Santo le empieza a decir a esa persona solamente las cosas que él o ella está pasando en aquel entonces. El sufrimiento con el cual se acercó a los caminos de Dios. Amén. Y como Dios tiene puesto en mí el don de sanidad, Dios empieza a orar en aquella persona y esa persona a la vez le dice, perdóname. No podía creer en los predicadores. No podía creer en tu palabra, pero algo me trajo aquí. Te pido perdón y arrepentimiento. Ya no quiero ser yo, sino quiero que tú seas en mí. ¿Se entiende? Y ahí Dios empieza a convertir a la persona a través de mí. Y le hace la sanidad, y la sana tal vez de algún cáncer, de lo que sea, o si viene por una discusión matrimonial, Dios primero restaura a esa persona y después restaura su matrimonio, para que se pueda entender. O Dios simplemente sana si viene por una enfermedad, o por algo que no puede dejar, y le dice, y le empieza a decir puras cosas que esa persona tiene guardadas en su corazón, que esa persona jamás se le va a atrever, secreto que nosotros llevamos secretos en nuestras vidas, secretos que jamás se lo vamos a contar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos o sobrinas, incluso a nuestra compañera de vida o compañero de vida para las mujeres. Secretos que llevamos nosotros, y que venga Dios y tome a esa persona y te empieza a descubrir tu corazón y te empieza a decir incluso esos secretos que tú tienes guardados en tu corazón. ¿Cómo quedas tú? ¿Cómo quedas tú? Asombrado, asombrada, ¿cierto? Y ahí tú empiezas a creer que la verdadera religión es el Evangelio, y aparte de eso tú empiezas a creer que Jesucristo no está aquí en la tierra corporalmente, pero sí está espiritualmente. Porque hay un dicho por ahí que podemos tener todos los bienes de este mundo, pero sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos absolutamente nada. Y esto ha sido la lectura al día de hoy. ¿Y cuál es el consejo que puedo dejar? No se dejen llevar por el pecado. Si realmente quieren buscar de Dios, háganlo. Háganlo. Es lo mejor para nuestras vidas. Se lo dice alguien y se lo voy a decir, que fue transformado por Dios. De la noche a la mañana Él me transformó. Se lo dice alguien que fue sanado de leucemia, de cáncer a la sangre. Y Dios vino a mi vida y me sanó. Se lo dice a alguien que fue levantado, restaurado y transformado de donde nada valía. Podemos tener casa, podemos tener vehículos, personas pueden tener su trabajo laboral particular o fuera de casa. Personas pueden tener mini mercados, supermercados, pueden tener un mall, un departamento para arrendar habitaciones, pueden tener casas para poner en arriendo. Pero la plata, el dinero o los pensamientos, los malos pensamientos, no llenan el vacío que hay aquí dentro. El único vacío lo llena Dios. Así que Dios les bendiga mucho. Y no es que me esté y no es que me haya perdido tanto, pero la realidad de las cosas que he estado en comunicación con Dios y me he estado escudriñando tanto que de repente vamos a dar una predicación sobre el matrimonio y, y lo más maravilloso es que la palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que ser como esposos, a las mujeres como esposas, a los niños cómo tienen que ser como hijos para los padres, y nosotros como padres para nuestros hijos, y cómo tenemos que ser como personas en esta vida. Hay una palabra por ahí que dice, lo que sepa tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Aquí conlleva esa palabra, que lo que sepa tu mano derecha no lo sepa la mano izquierda. Es cuando tú ves a una persona necesitada, tal vez le falta un sillón, tal vez le falta un refrigerador, tal vez le falta una bolsa de alimento, una bebida, no sé. Ve y dáselo en secreto, que serás bendecido en público. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué Dios me lleva a este pensamiento? Es porque hay personas que tratan de hacer las cosas bien y ayudan a las demás personas y le llevan una bolsita de alimentos, o sea lo que sea, y se sacan una foto ahí y la suben a redes sociales.
es la moda que hay hoy en día. He visto tantos videos en donde igual dejan plata. Hola, mi gente linda, dicen algunos por ahí, voy a dejar 40.000 pesos aquí en la ciudad tanto, en la dirección tanto, y el primero que llega se va a hallar estos 30.000 pesos o estas 40 luquitas. ¿Cuál? ¿Cuál es la idea de todo eso? ¿A qué conlleva todo eso? A demostrar que uno es humilde para la gente, a demostrar que uno es cariñoso para la gente. No. Lo que sepa tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Si tú ves necesidad en una familia, si tú haces un asado o un disco en tu casa y celebras un cumpleaños y te sacas fotos con la mesa llena de cosas o con la parrilla llena de carne, no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque hace unos años Dios me hizo entender que hay gente que no tiene para comer, que no tiene un plato de comida. Hay gente que no tiene ni para celebrar un cumpleaños. Hay gente que no tiene para hacer un asado. Así que Dios les bendiga mucho. Hagan las cosas bien. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y hay cosas que ya están pasando. Palabra de Dios que se ha cumplido en el libro del Apocalipsis. Así que Dios les bendiga mucho. Y todo esto lo hacemos en el amor de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios eterno y buen Salvador, ante su divina presencia me presento en esta hora nuevamente, Padre amado, para agradecerte, darte las gracias por tu palabra, entregarte, por tu palabra que tú entregaste para cada vida necesitada y también para mi vida, porque igual soy un necesitado de ti, Padre amado. Ayúdame a salir adelante en tu camino, ayúdame a seguir mirándote a ti sobre todas las cosas. Ya es tu voluntad necesitado, Padre amado, que te pueda buscar en espíritu y en verdad, Señor Jesús. Ten tu misericordia y haz tu voluntad en cada ciudad, en cada región de este país de Chile, de sur a norte, de la primera región hasta la última región. Hágase su voluntad en cada hospital, en cada UTI, en cada asilo, en cada cename y en cada persona que está privada de libertad por sus malas decisiones, Padre amado. Y todo esto se lo pido, se lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que tengan un bonito día y que Dios los bendiga. Y los vemos la próxima.